Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas de imagenología o tecnólogos en radiología de América Latina? Para mí es un gusto estar acá en esta iniciativa de Eviera que nos reúne a imagenólogos de todo nuestro continente. Mi nombre es Angie Pereira, soy imagenóloga y también tengo formación en temas de evaluación y planificación de proyectos. Y soy de Costa Rica. El día de hoy les voy a conversar un poco acerca de lo que significa el tamizaje para cáncer de mama y el papel de la imagenología en esos procesos. Lo que yo quisiera que nos quedara claro es que siempre cuando se forma o se toman decisiones en temas sanitarios, hay de trasfondo un problema público o una situación que nos competa para tomar decisiones. En este caso, en el caso del diagnóstico de cáncer de mama, pues es el cáncer de mama, que es una realidad para todos nuestros países. O sea, el cáncer de mama existe y está matando mujeres en toda Latinoamérica. Los números así no lo indican. El cáncer de mama ha causado muchas muertes y realmente nuestro talón de Aquiles es el tema del diagnóstico. Cómo poder darle el acceso al diagnóstico a las mujeres que así lo requieren en todo nuestro continente. Ese es el reto para la salud pública. En el caso de Costa Rica, ¿verdad? El país en el que yo trabajo y en el que me desarrollo profesionalmente, el cáncer de mama es el primero en incidencia y el segundo en mortalidad en mujeres, que es la población que está más en riesgo de padecer la enfermedad. Para ello existen reglamentaciones y normativas internacionales. Asimismo, existen criterios también de las sociedades médicas, de todo el mundo tomando decisiones basadas en evidencia acerca de qué hacer para esta enfermedad. En el caso la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, toma de estas iniciativas y exhorta, o sea, llama a los países a tomar alguna u otra, según, eso es una cosa que yo quisiera que nos quedara muy claro, que nosotros tomamos decisiones basados en los recursos con los que cuenta nuestro sistema de salud, nuestro país. Entonces la OMS nos da las recomendaciones y nosotros las acatamos según nuestros recursos. Este grafiquito que pueden ver acá, esta figura, nos ilustra los procesos de las diferentes etapas del control del cáncer de mama o del cáncer en general, que son prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. En el caso del cáncer de mama, nosotros tenemos que, como profesionales, también utilizar el lenguaje adecuado. El cáncer de mama, según la evidencia, no se puede prevenir, pero se puede detectar tempranamente. Entonces eso es cuando se hablan a veces, ¿verdad? Que se confunde los términos y sobre todo cuando vamos a llegar a nuestra población beneficiaria. Que quede muy claro que lo que se habla es de detección temprana. ¿Pero qué significa detección temprana? Pues cuanto más antes se detecte la enfermedad, será mejor el diagnóstico y será mejor el tratamiento para esa persona. Y cuando el cáncer está en el órgano origen. Entonces, ese es el objetivo principal de todos los programas de detección temprana, ¿verdad? O sea, llegar a diagnosticar ese cáncer tan tempranamente que darle un mejor diagnóstico y sobre todo un impacto, o sea, una sobrevida mejor a las personas o más extensa a las personas después de la enfermedad. La siguiente imagen entonces nos habla de los diferentes tipos de diagnóstico temprano o de detección temprana. Entonces hablamos de diagnóstico temprano, es un concepto completamente diferente a tamizaje oportunista y tamizaje estructurado. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié para que nosotros nos preguntemos qué tipo de estructura tenemos en nuestro país, en nuestro sistema de salud, qué es lo que nosotros hacemos en nuestros países. En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Generalmente se hace lo que se llama el tamizaje oportunista y estamos caminando como sistema de salud hacia poder lograr un programa estructurado de tamizaje. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, diagnóstico temprano es yo ya hago la mamografía y logro diagnosticar la enfermedad. Tamizaje oportunista puede ser aquellas mujeres que vayan cada año a hacerse su mamografía, pero no existe una estructura a nivel país que les permita dar el acceso a la mamografía. Mientras que un tamizaje estructurado es un programa nacional que tiene algunos componentes. Entre esos están que existe un marco legal que lo respalda, o sea que el país tiene las normas y las leyes para poder garantizar los recursos
para dar ese acceso a la mamografía. Por supuesto, el acceso a la mamografía en las mujeres en sus centros de salud o áreas cercanas a su domicilio, y también con una periodicidad continua. ¿Qué quiero decir eso? Ya sea 1 o cada 2 años, dependiendo de las reglamentaciones y las pautas, y como lo dije antes, de los recursos con los que cuenta el sistema sanitario. Y otro factor importante es que para poder lograr un tamizaje se tiene que tener un criterio que se llama cobertura, que es decir, si en una determinada región viven 1000 mujeres dentro de la edad de riesgo y se le puede hacer la mamografía al menos a 700 de esas mismas mujeres, ya tuvimos un 70% de cobertura. Y eso es el objetivo o la meta de los programas de tamizaje, lograr al menos un 70% de la cobertura. Y también tienen que definir, en este caso, bien a la población. Y en el caso de Costa Rica, al menos tenemos una normativa que se llama la norma técnica del 2015 para la atención del cáncer de mama. Tenemos estamos intentando crear un programa estructurado que le dé acceso a las mujeres y en una edad de riesgo de 45 a 69 años con una periodicidad de cada 2 años. Entonces esos son los componentes que tiene que tener un sistema de tamizaje estructurado en el sistema de salud. Y por supuesto, la prueba diagnóstica por excelencia para esto, según las recomendaciones internacionales, es la mamografía. Es la técnica indicada para el cribado. Es sensible, es específica y tenemos algunos casos específicos, pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces con las mujeres que tienen mamas densas o que tienen un BRAF 0, por ejemplo, o los BRAF 3? Entonces para ahí se pueden utilizar pruebas complementarias, pero la prueba de tamizaje siempre por el momento es la mamografía. Existen datos y evidencia que nos muestra que realmente es efectivo en los países que tienen programas estructurados de tamizaje. Países como Estados Unidos, donde la salud no es universalizada, sino que se hace a través de seguros, está en duda el concepto de tamizaje estructurado y más un tema de tamizaje oportunista, porque no es el sistema de salud, no es a la totalidad de la población. No se tienen datos y se logra, por ejemplo, ese 70% de cobertura en una determinada región. Pero, sin embargo, la Asociación Americana contra el Cáncer y la Asociación de Imágenes de la Mama de los Estados Unidos habla de datos de al menos un 30% de reducción en la mortalidad en las mujeres que se hacen periódicamente la mamografía y hasta un 95% de sobrevida, que es verdad el impacto que buscamos con los programas de tamizaje después del diagnóstico a 5 años y con todos los tratamientos, ¿verdad? Es muy importante que un programa de tamizaje un sistema de salud, para poder implementar un programa de tamizaje, tiene que tener las opciones de tratamiento. Entonces hablamos también de que pueden existir factores de riesgo para las personas para tener cáncer de mama, los factores hormonales, la edad, los factores externos, antecedentes, el uso de radiaciones o no en la mama o en otra mama, ¿verdad? Siempre van a haber discusión sobre los factores de riesgo en las mujeres. Sin embargo, el solo hecho de ser mujer es el principal factor de riesgo. Por eso es que el tamizaje va dirigido hacia las mujeres. Y por eso no podemos hablar de prevención, sino de detección temprana, porque se entiende per se que por el hecho de ser mujer ya tenés un factor de riesgo y es inevitable. También podemos clasificar esos factores de riesgo y decidir a qué poblaciones darle acceso o no. Pero sí, ahí ya no estaríamos hablando de cobertura, porque la cobertura hablamos de mujeres asintomáticas. La mamografía es un examen en programa de tamizaje que se hace a mujeres asintomáticas. Si llegamos a las mujeres cuando hay síntomas, ahí estamos hablando de otro tipo de diagnóstico en teoría. Entonces aquí ya vamos a los criterios por los cuales se selecciona o no una prueba o una enfermedad para ser sujeta de tamizaje. Hablamos de los criterios de Wilson, bueno, como lo dije antes, tiene que ser un problema de salud pública al que vamos a atacar. Se tiene que conocer y estar estudiada la enfermedad y conocer la transición de la salud al estado patológico y la evolución de esa enfermedad. Tienen que haber opciones de tratamiento y conocerse las opciones de tratamiento, porque si vamos a hacer
diagnósticos masivos y mejorar nuestra incidencia, que al final ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, subir la incidencia, saber cuántos casos nuevos tenemos, porque en algunos casos el tener bajas incidencias nos puede estar diciendo que no estamos diagnosticando, porque asumimos que el cáncer va a pasar, nos va a pasar, existe, ¿verdad? La prueba o la técnica utilizada, en este caso la mamografía, ¿verdad?, debe ser confiable, poco invasora, fácil de aplicar y costo beneficiosa. Eso es un indicador muy importante, un indicador económico, porque sí existen, aunque nosotros somos profesionales de la salud y la salud es un problema público, hay que tomar decisiones basadas en los recursos, y las políticas públicas se generan también, en este caso, basado en ese indicador de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir costo-beneficio? Que lo que se invierte, que el costo, al final de cuentas, es menor, o sea, es mayor el beneficio al dinero invertido. Bueno, muy claro que para hablar de programas de tamizaje tenemos que hacer por lo menos el 70% de la cobertura de las mujeres censadas en esa determinada región. La cobertura es un tema geográfico y poblacional, demográfico. Ahora, la prueba. Ya dijimos cuándo una enfermedad, que son los criterios de Wilson, va a ser sujeta a programas de tamizaje. Pero ¿cuál prueba? Entonces, ¿cómo decido cuál prueba? Entonces, de acuerdo, de nuevo al costo-beneficio, si esa prueba es sensible, si es específica, si es reproducible y si es fiable, y que tenga un valor predictivo positivo aceptable. En el caso de la mamografía, estamos hablando de cercana a un 93-90% del valor predictivo positivo. O sea, es aceptable. Y ese numerito puede variar dependiendo de las densidades de la mama. Por eso, antes de dije, hablamos también de estudios complementarios. Pero si queremos hacer el programa de tamizaje, le damos la mamografía al menos al 70% de la población. ¿Qué pasa con el cribado? Entonces, cuando hacemos cribado y logramos hacer diagnóstico temprano, detectar tempranamente el cáncer mediante programas de tamizaje, se ha comprobado que es muchísimo más costo beneficioso. ¿Por qué? Porque implica tratamientos menos radicales, porque hay una reducción en la mortalidad. Entonces ahí hay un factor que es un factor humano, que es el tema de la reducción de la mortalidad, un factor social, pero puede ser considerado como un beneficio, aunque no exista un beneficio en sí económico. En realidad, los programas sanitarios a nivel público universalizados, lo que tienen es costo-beneficio social, ¿verdad? O sea, porque siempre se está invirtiendo dinero y no hay una rentabilidad, o sea, no se ve la rentabilidad económica, sino la rentabilidad a nivel social. ¿Cuáles son los costos más que implican un programa de tamizaje? Bueno, los costos iniciales, ¿verdad? Siempre se habla la compra, adquisición de equipo, los costos en temas de promoción de la salud. Uno de los factores que más implica y que más recursos utiliza es el tema de promoción, el llamado y el rellamado de las mujeres a que vengan a hacerse sus exámenes. Los tratamientos y los diagnósticos pueden incluir en costos, ¿verdad? O sea, tiene que haber todo un aparato dentro del sistema que permita dar los tratamientos a nivel adecuados. Bueno, entonces la edad a la que se empieza la mamografía también es una discusión a nivel internacional. Puede variar, algunos países hablan de 45 años, algunos países hablan de 40, otros países más conservadores hablan de 50 años para iniciar los programas de tamizaje, diferente a iniciar la mamografía, ¿verdad? El criterio que utiliza un país para decidir a qué edad le va a empezar a dar la mamografía a su población, a toda su población, o al menos al 70%. La mayoría de los países de Europa, que son los que tienen programas estructurados, inclusive las guías europeas, hablan de programas de tamizaje entre los 45 y los 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la Sociedad Americana contra el Cáncer habla de los 45 años, pero que de 40 a 44 va a depender del criterio, o las mujeres se lo pueden hacer si lo desean. Inclusive ahorita están hablando de los 35 años, pero ahí hay un factor asociado a las pruebas a la densidad de las mamas, ¿verdad? Por el proceso de involución de la mama, y ese criterio asociado puede incrementar los costos en los temas de pruebas adicionales. Entonces, pues ahí hay una discusión, y en Estados Unidos, pues
eso va a depender de lo que digan los seguros médicos, y los seguros médicos se van a acatar a lo que dicen las guías internacionales. Y hablamos, ¿verdad?, de mujeres de 45 a, otras personas hablan de mujeres de 45 a 50 anualmente, después de los 50, cada 2 años para los programas de tamizaje. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Entonces sería más o menos, se llega a la conclusión que después de los 70 años, también por un tema costo-beneficio. En esos temas, hablando, digamos, de política pública, o sea, hablando fríamente, después de los 70 años, puede ser que las opciones de tratamiento no sean tan efectivas como a los 50, donde está el pico de riesgo, y las opciones de tratamiento son más efectivas. En la siguiente tabla podemos ver diferentes tipos de programas de tamizaje en Europa, y su año de inicio vemos que la mayoría tiene unos 20 años de estar haciendo programas de tamizaje. Es ahí donde empezamos a poder ver resultados. Para nosotros que hacemos evaluación en salud pública, empezamos a ver resultados de impacto, empezamos a evaluar si hay reducción en la mortalidad, si hay aumento en la incidencia, qué cambios se ven después de que un programa se ha logrado sostener por 20 años, por ejemplo. Pero también tenemos países que están empezando en el 2010, en América Latina, ¿verdad? O sea, también tenemos muchísimo menos años de estar con estos sistemas, de poder ofrecer de manera continua un programa de tamizaje a las mujeres. La mayoría de la frecuencia, ahí sí coinciden los 2 años, y el uso o no de estudios complementarios va a variar. En el caso de nosotros, pero la experiencia, les cuento, yo trabajo en un plan piloto para lograr tamizar regiones de Costa Rica específicas, y nosotros tenemos alrededor de un 30%, ahí hablando a grosso modo, ¿verdad?, de BRAF 0, y ahí es nuestro taloncillo de Aquiles para poder ofrecer las pruebas diagnósticas, de dar diagnóstico definitivo, pero se hace dentro del sistema de salud que va a ofrecer esas pruebas adicionales. ¿En qué pasa en América Latina? Entonces, ¿verdad? Que Argentina, pues casos similares, ¿verdad?, que podemos conversar. O sea, Argentina tiene la mamografía después de los 40 años, mujeres con antecedentes, tiene una reglamentación antes de los 35, después de los 35 años, y si hay alguna antecedente o propio de cáncer o antecedente de la familia. Otro punto de discusión es el tema del uso o no de la tomosíntesis. Bueno, nosotros, la tomosíntesis es unas imágenes adicionales que se hacen durante la mamografía, si el equipo de mamografía nos lo permite, ¿verdad? Se empezó a hablar de ella en los 70s, se proliferó en el 2000, y a partir del 2015 ya pues está mucho más accesible, pero todavía se está discutiendo si se usa o no para tamizaje, sobre todo por el tema de costos, el costo que nos puede implicar para el programa hacer un barrido, y también por el tema, después están las discusiones del tema del uso de las radiaciones, si estamos irradiando de más, entonces a quiénes la hacemos, a quiénes no, aplica para o no aplica para los programas de tamizaje. Pues todavía no está un consenso sobre el tema del uso de tomosíntesis en los programas de tamizaje. Todavía no se usa, no está estipulado como reglamentación, pero sí algunos países lo utilizan, sobre todo por la reducción, como les dije, de los BRAF 0 y los BRAF 3, para poder ofrecer dentro del paquete, dentro de la mamografía, ya el diagnóstico certero, o por lo menos la sospecha, o categorizarlo, perdón. El diagnóstico certero solo se da con la biopsia, pero pues darle una opción de diagnóstico a las mujeres. Entonces, pues hablamos ahí como lo vemos en la imagen, ¿verdad? O sea, hablamos de imágenes anguladas de la mama, algunos equipos de 15 grados a 20 grados, diferentes imágenes anguladas, y pues se pueden desplazar estructuras y nos permite ver mejor tejidos especulados o pues tejidos o microcalcificaciones, sobre todo en mamas densas. Bueno, aquí tengo para que nos quede clarito cuáles son los tipos de tejido de mama
Según el BI-RADS, sería tipo 1, mamas grasas, tipo 2, fibroglandulares, tipo 3, mamas heterogéneas y tipo 4, mamas densas. Ahí pues están los porcentajes de densidad de tejido. Nosotros con la práctica y debemos desarrollar nuestra expertise en poder identificar los diferentes tipos de tejido, porque de hacia ahí es donde entran las regulaciones. Por ejemplo, las guías europeas hablan de mamas 3 y 4 o mamas, ¿verdad? O sea, ya las mamas densas, y las mamas grasas pues no aplicar la técnica. Bueno, pues Estados Unidos habla que cerca del 40% de las mujeres mayores de 40 años tienen mamas densas. Entonces no es un tema de edad, sino un tema de poder reconocer el tejido. Y hacia esas mamas es las que están las guías, y ya eso ya lo define muy el programa de tamizaje o incluso el centro de salud, si yo voy a hacer tamizaje con tomosíntesis o no, pero no es una cuestión obligatoria. Con respecto a si existe, o sea, si existe evidencia, y cada vez existe más evidencia. Esto no es una técnica nueva, tal vez es nueva para nosotros en América Latina, pero tiene más de 20 años de estar, ¿verdad?, en todo el mundo trabajándose con esto. Y pues sí se dice que hay un 27% que se aumenta la sensibilidad, y en eso la tasa de detección del cáncer de mama globalmente en los programas de tamizaje. Entonces por ahí hay un beneficio asociado al uso de esta técnica, y sobre todo que es costo beneficiosa, porque si logramos comprobar que reduce la cantidad de otros estudios complementarios mucho más costosos, pues al final de cuentas es mucho más costo beneficioso, hacer la tomosíntesis. Pues por ahí la siguiente imagen, cómo nos muestra cómo se desplaza el tejido en la distorsión arquitectónica que se visualiza en la primera imagen, que es la imagen sintetizada. Se ve mejor esa distorsión, y ahí la segunda imagen es sin tomosíntesis. Luego podemos conversar. Si alguien tiene más dudas del tema de tomosíntesis, la parte técnica, pues con mucho gusto les puedo dejar el correo, pero esto solamente es para ilustrar que realmente hay un beneficio, que hay estudios, hay evidencia para poder decir o no. Si nosotros puede ser que trabajemos en centros médicos que no tengan programas de tamizaje, pero tenemos la herramienta o queremos sugerir la compra del equipo con la herramienta, pues tenemos que basarnos en la evidencia para poder decir los beneficios que están asociados a ella. Y el tema de la radiación, pues sí hay un poquito más de radiación que una mamografía 2D, pues porque se toman imágenes adicionales. Sin embargo, ¿verdad? O sea, hay justificación, hay optimización, y ¿verdad?, no vamos a implicar no vamos a superar los límites por hacer una tomosíntesis, pero sí hay un poco de radiación asociada al uso de esta técnica, pero pues igual hay evidencia que lo respalda, y aquí lo vemos en esta filmina. Y ahora pues para ir como cerrando el tema de tomosíntesis, hay un estudio, me encontré un estudio costo-beneficio en Estados Unidos para el tamizaje oportunista, que es como yo categorizaría al prueba de tamizaje que se hace en Estados Unidos. Pues me encontré pues algunas decisiones que se toman basadas en la evidencia, sobre todo en temas de salud, de seguros, si los seguros o no aplican la técnica. Pues se ve que hay un costo asociado menor en las mujeres de 50 a 60 años y más de 70 hacia el uso de la tomosíntesis, porque pues son mamas usualmente menos densas. Pero sí se ve un beneficio mayor asociado a las mujeres de 40 a 49 años, pues son mamas densas que pueden reducir otro tipo de estudios. Ya para ir concluyendo la conversación que tuve con ustedes el día de hoy, quisiera ya dejar las siguientes conclusiones con respecto a los programas de tamizaje. Bueno, nosotros como profesionales en imagenología, como lo dijo bien un colega un día de estos que tuve la oportunidad
de ver las charlas, somos profesiones que trabajamos en la transdisciplinariedad, en la interdisciplinariedad. Entonces nuestras decisiones se tienen que tomar también y podemos formar parte de esos equipos de trabajo y tomar nuestras decisiones basadas en evidencia. Todas las políticas, y estamos inmersos en un sistema de salud que se guía por políticas sanitarias y que se guía por normas y decisiones que se toman basadas en evidencia, en los costos, beneficios y en las normativas. Entonces tenemos que tener claro que también somos parte de un todo, somos un eslabón de un todo. No solo en cáncer de mama se utilizan decisiones de este tipo, para todos los procedimientos que nosotros hacemos, desde ortopedia hasta intervencionismo, igual la adquisición o no, a quién se le decide o no, cuando nosotros en un sistema universalizado y público, cuando nosotros tenemos grandes necesidades, siempre nuestros recursos van a ser más pequeños que toda nuestra necesidad. Así pasa en nuestros países. Entonces tienen que tomar decisiones hacia quién o no dar el acceso. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes también de eso y nuestra participación en todas las etapas. En el caso del cáncer de mama, entonces tener muy claro los conceptos de detección temprana, prevención, de tamizaje oportunista, y si realmente tenemos un programa de tamizaje estructurado. Que siempre todas las decisiones, nos guste o no, se toman basados en evidencia y en criterios que, aunque quisiéramos dar el acceso a todo el mundo y dar la oportunidad de tener un diagnóstico adecuado y ejercer nuestra profesión de la manera óptima, pues no siempre se puede, porque por un tema de los recursos, y tenemos que ser también conscientes y pues de usarlos de la manera adecuada. Para concluir, bueno, nosotros poco tenemos programas de tamizaje en América Latina, pues un tema de costos, es costoso. Inclusive hay países en los que la OMS ni siquiera pone como mamografía como prueba de tamizaje, porque ni siquiera tienen acceso a ella. El hecho de que nosotros usamos la mamografía como prueba de tamizaje nos hace países que estamos tratando de beneficiar la salud pública y la salud, sobre todo en este caso, de nuestras mujeres. Si tienen alguna consulta, ahí les dejo mi correo electrónico, lo pueden enviar para temas de bibliografía o para conversar sobre este tema u otros referentes al campo de la política pública, la salud pública y la evaluación de programas y proyectos sociales en el sector salud. Muchísimas gracias.